Pero no sé si graba, de tener grabación, no sé si está grabando video. Cambio de diseño, pantalla completa. Bueno, no importa. Bueno, si tienen la presentación, ábranla, seguramente ya la abrieron. Hoy lo que vamos a ver básicamente es la estructura de un sistema operativo. Vamos a ver algunos ejemplos de las estructuras que tiene el sistema operativo y las operaciones básicas que debería tener. O sea, el objetivo de la clase de hoy es definir los servicios que un sistema operativo proporciona a usuarios, procesos y a otros sistemas. Fíjense que ya entramos en el concepto de procesos. Ustedes, hasta el momento, siempre quisieron, digamos, que codificaron o que hicieron algún programita, nunca hablaron de distintos procesos. En esta materia vamos a hablar de, sí, código, y ese código no va a generar un proceso, puede generar uno o puede generar varios. Entonces, el sistema operativo lo que va a hacer es, digamos, administrar esos procesos, cuánta CPU le puede dar a ese proceso, cuánta memoria, dónde lo va a ubicar, cómo va a ser la comunicación entre los procesos, etc. Después, exponer las diversas formas que se estructura un sistema operativo, digamos, desde del primer sistema operativo hasta el último, se definieron estructuras de los kernel, de los sistemas operativos, distintas. Hay algunas que se siguen utilizando hasta ahora y hay otras que ya prácticamente no se utilizan más. Prácticamente entre comillas, ¿no? Porque siempre hay alguien que sigue utilizando, no sé, DOS, OS2 o algo así, y se siguen utilizando. Explicar cómo se instalan, personalizan y arranca un sistema operativo. La parte de arranque la tenía puesta en la presentación y decidí sacar, pero en un par de unidades más adelante la vamos a mencionar. Pero por lo menos vamos a ver cómo se instalan módulos de un sistema operativo y ver qué módulos están instalados. La estructura de un sistema operativo. Un sistema operativo proporciona un entorno para ejecutar programas. Básicamente, esto lo definimos la clase pasada, que un sistema operativo que solo ingresaba hasta un prompt y nos decía hola mundo, no era un sistema operativo, sino que era un programa que se ejecutaba y nada más. Leandro, no estás Sí. compartiendo la pantalla. Bueno, bien. Por las dudas, porque el que no lo tiene aparte Pero no lo va a poder ver. estoy grabando solo la conversación, pero no la pantalla. A ver si puedo mostrar pantalla. Una ventana. No sé qué es lo que va a terminar grabando esto, pero no importa. Esto de acá. Lo que definí recién, o sea, el objetivo de esta unidad fueron estos 3 puntos. Esperen que voy a silenciar. Uy, me pasé. Entonces, un sistema operativo proporciona un entorno para ejecutar programas. Digamos, tengo que tener un sistema operativo para que se puedan ejecutar varios programas de usuario. Digamos, como mínimo uno, aparte del sistema operativo. Es importante tener en cuenta los servicios, interfaz para los usuarios y programadores. O sea, los servicios es qué conexión hacia el sistema operativo y hacia los recursos del sistema operativo le voy a dar a los usuarios y si, supónganse que yo el entorno que les dé a mi sistema operativo sea para programar programas que se codifiquen en Assembler, el entorno para los programadores va a ser bastante duro. En cambio, si yo les doy un entorno para programar programas en ese sistema operativo, sea en C, C+, o C Sharp, o lo que sea, va a ser un poquito más flexible o más fácil de desarrollar. Entonces, los servicios que
que debería dar un sistema operativo, como mínimo, para tener la función de un sistema operativo, es primero tener una interfaz con el usuario. Ya habíamos mencionado algunos tipos de interfaz, una interfaz de línea de comandos, una batch interface, que eso sería en sistemas operativos del estilo, ¿cómo es que se llama?, de IBM, son sistemas operativos viejos, una S400 o un mainframe 360 o 390, son sistemas operativos que dan una interfaz de batch. No es lo mismo que la línea de comandos con el bash, digamos, el bash del Linux. Entiendan eso, no es lo mismo. ¿Alguna vez alguien vio una S400? ¿Cómo funciona? ¿O sabe de qué estoy hablando? No. Bueno. ¿Por dónde se corre COBOL? Sí. Sí, algunas Sí. trabajé. Trabajaste en una S400, excelente. La interfaz gráfica que tiene no es una interfaz gráfica como Windows, donde uno mueve el mouse, o por ahí sí mueve el mouse y selecciona botones o cosas así, pero es mucho más parecida a lo que es una ventana de DOS. A ver si les consigo una pantallita. Como para que tengan un poco de historia de la tipo de interfaz. Patch interface. Sample. Las versiones más nuevas, las versiones que yo conozco, estoy compartiendo, ¿ven algo de Google? No. Están viendo la ventana de... No, profe. Un segundo. Voy a mostrar toda la pantalla. Toda la pantalla. Creo que sería esto. Ahora sí, ¿no? ¿O va ¿Sí? para eso? Sí, profe. Bueno. Sí. Las viejas pantallas de AS400 o de mainframe es parecido a algo de lo que tienen acá. Estas así. Bueno, no, esas exactamente no. Las nuevas son de este estilo. Voy a poner AS400. Ahora sí, esto es una batch interface. Los bancos y empresas del estilo de los bancos tienen este tipo digamos, de servidores. O sea, el hardware es una S400 o un S390, un mainframe. Son equipos muy viejos que tienen aplicaciones que ya quedaron, digamos, en producción desde hace muchos años y es muy difícil migrarlas a equipos más nuevos. Aparte son equipos muy estables, tienen redundancia, tienen, no sé, un montón de cuestiones de funcionamiento que los hacen muy buenos para operaciones de bancos, y los bancos lo siguen manteniendo. Yo una vez leí que eran telefónicas también. Telefónicas también, porque se usan para Grandes procesos, grandes cantidades de procesos. grande cantidad de procesos, mucha cantidad de transacciones. Yo me acuerdo que las primeras auditorías que hice que tenían una S400 fueron a bancos, Banco Ciudad, Banco Macro. Después otros que tenían equipos de este estilo eran las empresas de gas, donde uno tiene un montón de clientes y necesita procesar muchísima cantidad de clientes. Se usan este tipo de equipos. Y este tipo de equipos tienen un sistema operativo que tiene una batch interface, una interfaz que es entre una interfaz gráfica y una interfaz de texto. Lo único que acá no tienen línea de comando, o sea, no pueden poner, no sé, un ls, un dir, un edit, un bim o alguno de los comandos que ustedes pueden llegar a conocer en Windows, DOS o Linux, sino directamente tienen como
menúes dentro de esta pantallita donde los eligen. No quiere decir que sea el único tipo de interfaz que tengan, es decir, ahora siguen viendo la presentación. Sí. No quiere decir que el único, la única forma de... Está arriba, Pipi, andaba arriba. No sé qué está haciendo, a ver, disculpen. No quiere decir que la única interfaz con el usuario que tengan estos equipos sea una interfaz de batch. Muchos de estos equipos tienen aparte una interfaz de línea de comandos donde tienen su intérprete de comandos para ese sistema operativo que utilizan. Acá mencioné, bueno, interfaz gráfica, la GUI gráfica. Este tipo de interfaz la están manejando ahora, es una interfaz de Windows. Después tienen interfaces más nuevas, o digamos relativamente más nuevas, porque ya las interfaces NUI, que son interfaces, no sé, los dispositivos de Android o de Apple, donde tienen una interfaz con una pantalla gráfica y aparte táctil, estaría dentro de este tipo de interfaz. Y después estarían también todo lo que son los intérpretes de inteligencia artificial que tienen Google Now, Cortana, Siri, Alexa, Kinect. Son otro tipo de interfaz con el usuario, donde ya uno no interactúa con la PC a través, con la PC o con el equipo a través de un teclado o a través de un mouse, sino que la conexión es, como dice el nombre, más natural. O sea, puede ser a través de una orden verbal o a través de tocando un botón en una pantalla o en un monitor táctil o lo que sea. Ejecución de programas, el segundo ítem. El sistema operativo tiene que mínimo poder cargar un programa, convertirlo en un proceso que corre en memoria y ejecutarlo. Eso sería un programa, un sistema operativo, ¿de qué estilo? Según lo que vimos la semana pasada. Cri, 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 cri. El grillito. No sé si me están respondiendo. Nada. Monotarea. Exacto, un sistema monotarea. Aunque de alguna forma estoy en un sistema que están corriendo dos tareas, porque estaría corriendo el sistema operativo, creo, y el proceso que estoy corriendo. ¿Creen que es de dos tareas o de una tarea? Por ejemplo, DOS, ¿cómo hace? Está corriendo DOS, tienen un jueguito, un viejo jueguito de DOS. Arrancan el DOS, lo ejecutan el jueguito, y estaría corriendo el DOS de fondo y también el jueguito, o... En realidad no, es monotarea. Lo que hace el programa es devuelve el retorno a una posición de memoria donde está el sistema operativo, pero solo está corriendo el juego o el programita bajo DOS. Es monotarea 100% un sistema monotarea. Eso como para que lo tengan en cuenta. Después, otra de las operaciones que tiene que ver el sistema operativo es todo lo que tenga que ver con entradas y salidas, todo el conexionado y la interacción del usuario con el hardware. O sea, a través del teclado, mouse, placa de video, monitor, etc. Después, la información, o sea, nosotros como usuarios necesitamos guardar información a través de un sistema de archivos. Entonces el sistema operativo va a tener que abrir, cerrar, crear, borrar, darle seguridad a los archivos y la combinación de todo lo que se les ocurra con todo eso a nivel del sistema de archivos. Comunicación, esto por ahí es un poquito, es un concepto nuevo, no va a ser una comunicación
entre equipos, o sea, no va a ser una comunicación de PC a PC como ustedes ven en redes, por ejemplo, sino que la comunicación que les tiene que permitir el sistema operativo es cómo hago para comunicar dos procesos. Tengo un proceso A y un proceso B corriendo. La idea es hacer un sistema multiprogramado, un sistema donde múltiples procesos corren, es aprovechar esa cualidad que tiene el sistema operativo de darme la posibilidad de ejecutar más de un proceso al mismo momento. Y, por ejemplo, ustedes están corriendo un Chrome en este momento, donde la videollamada está levantando el audio, por ejemplo, a través de un proceso, y mostrando el chat a través de otro proceso, pero son partes de un mismo proceso. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Se entiende? Bueno. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos dos procesos se comuniquen y digan, bueno, no sé, justo esos dos no tienen que haber interacción, pero supónganse que el chat tiene que tener interacción con lo que se muestra en pantalla. Lo que yo voy recibiendo por el chat a través de un puerto de la computadora, lo tendría que mostrar en pantalla. Entonces tendría dos procesos, uno que escucha por la red y otro que lo muestra en pantalla. Entonces ahí tiene que haber una comunicación y yo le tengo que pasar algo, datos de un proceso a otro. Bueno, el sistema operativo me tiene que permitir, digamos, me tiene que dar una herramienta para la comunicación de esos procesos. Ya, eso a nivel local. También el sistema operativo me tiene que permitir hacer una comunicación a través de equipos remotos. Ahí sí estoy hablando de red, pero es exactamente lo mismo. La comunicación tiene que ser a nivel de procesos que están en un equipo contra procesos que están en otro equipo. Pero entiendan el concepto de que ahora los procesos, puede ser que haya dos procesos en un mismo equipo, dos o más. Va a haber un montón más, ya veremos un poquito más adelante cuando veamos todos los procesos que, en realidad, yo le digo procesos a los procesos que corren en Chrome, pero en realidad el proceso de Chrome es uno solo, y vamos a ver otro concepto que son los threads o hilos, que es como realmente corre un programa hoy en día, digamos, corre en memoria un programa y un proceso de Chrome o de cualquier otra aplicación. Después voy a tener que tener detección de errores, poder determinar un programa de forma correcta, poder terminar un programa de forma correcta o informando un error. O sea, el sistema operativo no solo me tiene que permitir ejecutar procesos, sino que si el proceso termina de alguna forma incorrecta, me tiene que devolver el control al sistema operativo, el sistema operativo poder salir de ese proceso que tuvo una malfunción y poder permitirme ejecutar otros procesos. Imagínense que, no sé, cada vez que ustedes corren un sistema operativo que corre un proceso y ese proceso se cuelga el sistema operativo. Los primeros... ¿Va a haber un comentario ahí? No. Bueno, los primeros sistemas operativos, las versiones preliminares, obviamente se caen seguido, después hacen las versiones beta y así hasta que sacan la versión final, y tratan de detectar ese tipo de errores. Seguramente tienen este tipo de errores en Windows seguido, ahora con Windows 10 un poco menos, pero las primeras versiones, no sé, de Windows 8 y versiones por el estilo, eran bastante inestables, y cualquier error lo que hacía te tiraba un blue screen donde perdés el control del sistema operativo, y el sistema operativo no puede manejar ese desborde, no sé, de memoria, de una falta de un recurso de hardware, y se cae. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema operativo también es tener de alguna forma estabilidad para la ejecución de distintos programas y de distintos procesos. Profe, le hago una consulta. Sí. Con el tema del blue screen que estaba diciendo, ¿esto sería un error entonces del hardware? En realidad es un error del sistema operativo
que no puede manejar el hardware por alguna razón? Porque, por ahí no sé si viene al caso o no, pero por ejemplo yo en mi máquina tenía este error de que me salía la pantalla azul cada vez que prendía la computadora, cada 5 minutos me tiraba la pantalla azul. Le cambié le volví a instalar el sistema operativo Windows 7 todo de nuevo y ahora si bien me anda, Cada tanto tiempo se te cae. si descargo algo muy pesado, claro, como por ejemplo, no sé, un sistema operativo para una máquina virtual, me tira el error. Bueno, ahí tenés otro problema seguramente que es el tema de la memoria. Seguramente no está administrando bien la memoria o estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo y se te cae. Pero digamos, el sistema operativo debería poder controlar, obviamente que si vos estás más tiempo controlando de que no tengas desborde de memoria o que no tengas problemas de hardware, vas a tener que ejecutar más el proceso del sistema operativo con que corre el sistema operativo, va a tener que tener más recursos. Y así como que es un tire y afloje de lo que es el procesamiento y la memoria. Vos imaginate que estarías controlando con el sistema operativo, todos los procesos están corriendo, si vos lo haces cada un, no sé, milisegundo o cada un nanosegundo, es distinto el tiempo que el sistema operativo estaría testeando si funcionan las aplicaciones. Entonces, tendrías que utilizar más recursos para el sistema operativo. Pero digamos, el error puede ser que vos tenés ahí, en ese caso puede ser un error de hardware, que el sistema operativo no lo trapeó bien de alguna forma, no le dio el seguimiento correcto. Así se termina viendo, profe, ¿qué cosa? Ah, está bien, perfecto. Estaba mirando el mensaje de Lucas Melián de cosa. Vamos a ver cómo termina grabando. Bueno, si el sistema operativo no atiende ese error, te sale el blue screen. O directamente hay un desborde de la memoria y te quedas sin memoria, no tenés ejecución, se te queda la máquina clavada en una pantalla o directamente se te reinicia. DOS, cuando no podía manejar la memoria, lo primero que hacía era reiniciaba. Básicamente lo que hacía el sistema operativo. El Windows, la ventaja que tiene es te tiene una excepción de algún tipo. Y vos por lo menos con esa excepción podés saber cuál es el fallo que te lo produce. El clásico es el error de, no sé, la placa de Wi-Fi de una computadora, que te dice error en la comunicación, bla, 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 te dice el número de excepción y te dice el dispositivo que tiene el error. Y se entiende más o menos cuál es el concepto de detectar un error y si hay un error, terminarlo de forma correcta. Correcto, perfecto, gracias, profe. Sí, está bien. Bueno, ahí veo el mensaje de M. Salto. ¿Serían subprocesos? En realidad, ya lo vamos a ver eso. No serían subprocesos, porque por ahí subprocesos se puede entender como que hay un proceso padre que es el que rige al resto de los procesos que dependen de ese proceso, y eso sería como si fuese un subproceso. Pero en realidad sería todo el mismo proceso dividido en distintas hebras, como funciona un thread de Linux o de Windows. Subproceso, el libro lo define como threads o procesos livianos o algo así, que sería la definición correcta. Subprocesos, como que creo que hay parecería que hay una dependencia de un proceso hacia otro. En este caso, no hay varios procesos, es uno solo. Después, otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando digamos, se asignan los servicios es la asignación de recursos y que debe ser eficiente en el manejo de los recursos. Esto como que estoy diciendo, no estoy diciendo, es algo más que obvio. Gestión de CPU, memoria, espacio de archivos. Ustedes pongan en su mente un ejemplo que sería
voy a generar un sistema operativo y ese sistema operativo va a atender distintos procesos. ¿Qué pasa si cada uno de los procesos que yo ejecuto los cargo en memoria, pero a la hora de que termina el proceso no lo saco de la memoria? No veo la memoria como disponible una vez que termina ese proceso. Tarde o temprano tengo un desborde de la memoria, se llena y no voy a poder correr otros procesos nuevos. Es más, ni siquiera podría llegar a correr el propio sistema operativo si necesita más memoria. Entonces, a la hora de asignar recursos, tiene que gestionar la carga de los procesos, asignarle la memoria y una vez terminado el proceso, liberar ese espacio en memoria. Con la CPU es un poquito más complicada la cosa. Uno como que dice, bueno, CPU, está bien, sí, yo tengo un proceso, le doy toda la CPU. Tengo 2 procesos, le doy la mitad. Tengo 1.000.000 de procesos, lo divido en 1.000.000. Bueno, los sistemas operativos lo que hacen es asignar el acceso a la CPU en función de distintas modalidades, digamos, donde puede ser que yo le doy una prioridad a ciertos procesos y ejecuto un proceso, el proceso más prioritario, y al menos prioritario lo dejo en una cola al final y no lo ejecuto, y así voy a través de esa cola generando un proceso tras otro. Esa sería una opción. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener procesos que por ahí no se ejecutan nunca. Hay un ejemplo en el libro de equipos que estaban corriendo procesos que tardaron años en terminar de correrse. Años, o sea, el equipo nunca se apagó. Hay equipos que no se apagan. Estamos hablando de equipos servidores, ¿no? Por ejemplo, el otro día entré al firewall de Autopista al Oeste y hace 396 días que no se reiniciaba. O sea, dentro de ese equipo, si en 396 días no se reinició, puede ser que haya procesos que estén corriendo. Si el sistema operativo funciona mal y si no está asignando bien los procesos y los recursos, puede ser que ese proceso que estoy corriendo hace un montón de tiempo no terminó porque no le di CPU. Ese sería el caso de que no le estoy dando acceso a la CPU, porque le puse una prioridad muy baja. Entonces el sistema operativo va a tener que cuantificar a los procesos en función de algún tipo de algoritmo de ejecución. Eso es la unidad 4, que es digamos, la asignación de la CPU para los distintos procesos. Y bueno, el espacio de archivos, algo parecido a lo que es la memoria, voy a tener que gestionar los archivos y en algún momento, cuando se cree un archivo, voy a tener que asignarle un espacio físico en el disco, y cuando se elimine el archivo, voy a tener que borrar ese espacio físico en el disco. Entre comillas. Porque ya veremos más adelante que en realidad, ¿alguno utilizó alguna vez alguna herramienta de recuperación de archivos? No, yo no, profe. Bueno, hay herramientas de recuperación de archivos donde vos lo que haces es archivos que vos borraste, o sea, agarraste el archivo, le diste delete, lo mandaste, por ejemplo, a la papelera de reciclaje, lo borraste de la papelera de reciclaje, y con ese tipo de aplicaciones uno puede recuperar el archivo o parte de ese archivo. ¿Por qué es esto? Porque no es como, digamos, ustedes piensen que lo mismo va a pasar en la memoria, pero ustedes piensen que crean un archivo y una vez que lo eliminan, van a tener que ir byte por byte borrando el archivo. ¿Hace falta hacer eso? Entonces van a tardar el doble, o sea, en el tiempo que tardan en crearlo, van a tardar lo mismo en eliminarlo. Lo que hace el sistema de archivo es indexarlo. Indexarlo sería, yo tengo... estoy leyendo lo que dice José María Borra, ahora vemos lo que está mencionando. Lo que hace el sistema operativo es indexarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, es el índice de un libro. Dice, en la página 48 tengo el archivo tal. Entonces,
cuando borro el archivo, recuba es un ejemplo, cuando borro el archivo lo elimino del índice, pero el archivo físicamente sigue estando en el disco. No está en el listado, no está en el índice, pero físicamente sigue estando. Entonces lo que hace el recuba o alguna de estas herramientas de recuperación es ir a todo lo que es el sistema de archivos y buscar buscar formas de archivos, por ejemplo. O sea, los archivos Word tienen una forma, los MP3 tienen una forma, los MP4 tienen una forma. Cuando encuentra esa forma, lo cataloga como ese tipo de archivos y uno lo puede recuperar. El Recuba, el año pasado hice digamos, cuando hablamos del sistema de archivos, una presentación de cómo funciona y empecé a correr el Recuba y recuperé un montón de archivos, no sé, de imágenes, videos, Word, un montón de tipos de archivos. Te lo permite recuperar. Entonces, el sistema de archivos lo que va a tener que gestionar es ese índice de alguna forma, no todo el disco. O sea, no es que cuando va a borrar un archivo, me va a borrar las ubicaciones de los clústeres y me los va a poner de 1, me los va a poner a 0 y me lo va a poner todo en 0. Entonces, eso también lo va a tener que gestionar el sistema de archivos. Con la memoria pasa algo exactamente similar, digamos. Uno genera un proceso que va a estar en memoria y lo va a sacar de la cola de ejecución de los procesos y el proceso seguramente va a seguir en memoria. Pero no va a tener permiso o no va a tener, no se le va a conceder el acceso a acceder al uso de la CPU. Sí me va a figurar en una tabla los lugares de la memoria donde tengo disponibilidad para poner otros procesos y puede ser utilizado para otro proceso donde se encontraba el proceso anterior que ya terminó. Entonces, la asignación de recursos también va a ser manejada por el sistema operativo. Después, responsabilidad, protección y seguridad, seguimiento de recursos, asignación de recursos y permisos sobre los mismos. Esto piénsenlo como el sistema de permisos de Windows o de Linux. Los primeros sistemas operativos no tenían asignación de permisos, entonces todos los usuarios era todos a todo el disco, por ejemplo. Entonces, lo que hace el sistema operativo o lo que hacen los sistemas operativos modernos es, no todos los procesos pueden acceder a todos los ambientes de los otros procesos. A nivel procesos, eso sería a nivel memoria, o sea, un proceso no debería acceder al espacio de memoria de otro proceso, y a nivel sistema de archivos, un usuario no debería acceder a otro recurso que no esté asignado a ese usuario. Estas serían las cuestiones básicas de los servicios de los sistemas operativos. Interfaz con el usuario, bueno, acá ya estaba mencionando, de esto hablé hace un rato, programa del sistema operativo para correr programas propios o de terceros, donde el sistema operativo, acá lo que me va a permitir es correrlo o a través de un doble clic en el ejecutable, o a través de una ejecución de un comando, perdón, de un programa en la línea de comandos. Bueno, esta es la primera pruebita que podemos hacer acá en Linux. Lo único que no sé si es poner echo shell como para ver, si tienen el Linux abierto, tiran un echo shell, echo peso shell y le va a tirar qué shell está corriendo el Linux que tiene. O sea, la interfaz con el usuario puede cambiar. O sea, en Linux, por ejemplo, tienen el bash, el bourne, el c, y hay otras menos conocidas. En S400 hay una interfaz de consola que es el QShell. Ahí tienen algo de la S400 como para que sepan de qué estoy hablando. Dos formas de interpretar los comandos. La primera es, se carga el intérprete de comandos en el mismo kernel. ¿Recuerdan qué era el kernel? Sí. ¿Qué era el kernel?
El núcleo, sí, del sistema operativo. Pero ¿qué cualidad tenía ese núcleo del sistema operativo? No se puede acceder ahí, el usuario. A nivel usuario no lo debería poder acceder. Está perfecto. Pero Profe, ¿qué era? Sí, ¿no es como la interfase para acceder a la memoria del hardware, puede ser? o sea, lo que te permite el kernel el kernel sería el sistema operativo que está en memoria que te da acceso o no a los recursos. O sea, lo que tienen que tener como primera, lo primero que se les tiene que venir a la mente cuando hablamos de kernel es el sistema operativo que está cargado en memoria en este momento. Tengan en cuenta eso. No se olviden de eso. Entonces, el sistema operativo carga el kernel en memoria y lo que tengo dos formas de interpretar los comandos, a través de una de estas interfaces, es cargar el intérprete de comandos en el mismo kernel. O sea, ustedes cuando ejecutan cd, dir, cls, date o alguno de estos comandos, ya están cargados en el kernel, o sea, están precargados de alguna forma, y ustedes no tienen un binario, un ejecutable de este cd o de este dir o de este cls, ya están en el kernel, que los está, digamos, cuando ustedes cargan por teclado dir, el kernel sabe de qué está hablando porque lo tiene cargado en algún lugar de su memoria y hace lo que dice dir, o sea, les muestra el pad en el que se encuentran y se los muestra en pantalla. Otra forma digamos, que tiene el intérprete de comandos digamos, de generar una línea de comandos es linkearlo a través de un archivo. Por ejemplo, en el caso rm, que es remove en Linux, ponen rm*.gz, le va a borrar todos los archivos .gz que se encuentren en el pad donde están parados. Pero esto no lo va a hacer a través del kernel, sino que el kernel lo que va a tener es un pad, un directorio, donde dice dónde están todos los comandos del intérprete de comandos, aparte de los que ya tiene cargados. Entonces, cuando uno pone RM, lo primero que va a hacer es cargar el RM en memoria, o directamente, sí, va a ir al disco, lo va a cargar en memoria, va a hacer el RM, lo va a tener en memoria, y ahí va a ejecutar el proceso de RM, de borrar, digamos. Son dos formas de acceder al intérprete de comandos. Una son los comandos que ya vienen y otras son los que no están dentro del kernel, pero me dicen digamos, me dice el pad dónde está en el pad del sistema operativo y los puedo ejecutar. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Para los que ejecutaron DOS, las primeras versiones de DOS, uno ejecutaba dir, cls, ¿qué más? Date, y cosas así, de ese estilo de comandos básicos, pero por ahí quería ejecutar un edit en un disco de DOS ingresando por un disquete y no lo tenía. ¿Por qué? Porque el intérprete que tenía DOS hacía que solo tenga ciertos comandos, eran 20 comandos. El resto de los comandos no estaban dentro de, no sé, copy, excopy, un montón de otros comandos no estaban dentro del kernel del DOS y no los entendía. Entonces, para poder ejecutar esos otros comandos tenía que tener el edit.exe o el copy.exe en el pad c2./DOS. Si no, el DOS no lo veía. Otro punto que vamos a tener acá, digamos, sobre esta cuestión, los que están cargados en el kernel, obviamente son mucho más rápidos de ejecutar que los que no están cargados y están linkeados, porque cada vez que yo quiero ejecutar un programa, tengo que ir al disco, cargar del disco de la memoria y ahí ejecutarlo. Y de ahí ejecutarlo, lo que tarda hacer todo eso es mucho mayor a que ir y acceder al kernel. Format
era otro de los comandos. Fortran no me acuerdo si estaba dentro del intérprete de comandos, así que habría que ver. Habría que ver. Me voy a fijar si Fortran estaba dentro del intérprete de comandos básicos del DOS. Bueno, perdí un poquito la línea. Pero bueno, esa es la intro de la interfaz de intérprete de comandos. Interfaz de usuario, una interfaz gráfica, permite acceder a programas mediante escritorios, ventanas, menús, accediendo por el mouse, pantalla táctil, etc. Las interfaces más conocidas, las de Windows, de Microsoft, ex-Windows de Solaris y AIX, y bueno, las que nosotros vamos a manejar en Linux son KDE y Gnome. Estas son interfaces de código abierto, donde digamos, a nuestros Linux se les pueden poner estas interfaces, pues son open source, así que son las que vamos a ver. Después, está bien, hay otra mención que no hice, que voy a tener intérprete de comandos, no importa si el sistema operativo es un sistema operativo de una PC, o de un equipo, como creo que en la clase pasada mencionamos los sistemas operativos de los routers o de los switch. Ahí voy a tener una interfaz de consola, una interfaz de línea de comando, sea por puerto serie o por telnet o por donde sea que acceda a ese equipo. Y digamos, hay interfaces, hay sistemas operativos que tienen ambas tipos de interfaces, o sea, gráfica y por línea de comandos, o hay interfaces que son puramente y exclusivamente de un solo tipo. Había un tipo para los que aman a Apple, hay unas versiones de Apple que no tenían una versión de línea de comandos y era solo gráfico. Si alguno sabe, lo menciona. Sé que había una muy conocida, no quiero decir Lisa porque no me acuerdo cuál era, pero una era muy conocida. El resto de los sistemas operativos, normalmente vienen con ambas interfaces gráficas, salvo que, o sea, vienen con ambas interfaces, pero yo como usuario puedo elegir una u otra. Yo puedo instalar en un Linux sin interfaz gráfica y, no sé, para un servidor FTP y no voy a tener problema. O un Windows también permite las versiones server, permiten instalar Windows sin interfaz gráfica y va a funcionar perfectamente bien. Next. ¿Y Next? ¿Qué sería Next? Un sistema, puede ser, no sé. Vamos a buscarlo después, me lo voy a anotar. Me voy a buscar Next. Otra mención que puedo hacer. Bueno, todo lo que yo puedo realizar a través de una interfaz gráfica, lo debería poder realizar a través de una interfaz de consola. El camino inverso, o sea, el camino inverso no funciona así. Les doy el caso de la administración de un firewall a través de línea de comandos. La interfaz gráfica que me da un firewall es mucho más acotada a lo que puedo, puedo configurar a nivel línea de comandos. El ejemplo que les voy a dar es, el año pasado, esto es un ejemplo que sucedió, ¿no? El año pasado, una de las autopistas, en realidad ambas autopistas, tuvieron que hacer una conexión punto a punto con la casa central que está en España. Tuvieron que hacer tuvimos que armar una configuración en el firewall para que
toda la comunicación vaya encriptada desde Argentina hasta España, ¿no? Entonces, la configuración en el firewall que tuvimos que armar no nos permitía hacer un tipo de configuración a través de la interfaz gráfica. Entonces lo tuvimos que hacer a través de la interfaz de consola. Esto se da un montón de veces donde es como mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más puntual lo que uno puede tocar a nivel de consola que a nivel gráfico. Ténganlo en cuenta. Entonces, tuvimos que hacer esta modificación de un tipo de encriptación del firewall, que lo que hacía ese bit que nosotros seteamos para encriptar el canal entre un lado y otro, era decirle al firewall que el que se encargue de encriptar no sea ¿se acuerdan que yo le había mencionado un chip que tenía un firewall que era para encriptar y después si no seleccionaba ese chip, el que se encargaba era el procesador principal del firewall? Bueno, ese seteo lo tuvimos que hacer a través de una línea de comando y no se podía hacer de ninguna forma a través de una interfaz gráfica. Eso le va a pasar un millón de veces, donde a través de la línea de comandos pueden hacer muchísimas más cosas que a través como es de la interfaz gráfica. Después hay otros sistemas operativos, Windows 2012 en adelante, donde tienen un sistema una interfaz de línea de comandos que es un PowerShell, que ahí también va a pasar exactamente lo mismo. Tienen muchísimas más cosas para poder configurar que a través de la interfaz gráfica. Bueno. Pues otro de los puntos que me tiene que dar que me tiene que dar el sistema operativo es las llamadas al sistema o las system calls. ¿Se acuerdan que el sistema operativo era el que de alguna forma me cuantificaba el acceso a los recursos? Bueno, cuando yo quería ejecutar una instrucción que necesita algún tipo de privilegio, es el sistema operativo el que me tiene que permitir eso, a través de una llamada al sistema. Entonces, también, digamos, a lo que voy con esto es que el sistema operativo no puede permitir que cualquier usuario acceda a cualquier recurso del sistema. Entonces, me va a permitir ciertas líneas o estas system calls donde yo voy a poder ejecutar ciertas actividades, no sé, acceder a la memoria, acceder al disco, acceder a un recurso de red, acceder a lo que sea, siempre va a ser a través del sistema operativo. Voy a tener que escalar de un acceso que está a nivel usuario a un nivel que está system o de kernel, y ahí el sistema operativo me va a atender y me va a dar una respuesta, donde la interacción con el sistema operativo ya no va a ser a nivel de bajo nivel, digamos, sino que el sistema operativo me va a decir, bueno, vos querés acceder a un archivo, perfecto, decime el nombre del archivo y qué tipo de acceso querés, no sé, ¿querés leerlo, querés escribirlo, querés agregar algo en el archivo? Bueno, decime eso y yo tengo una system call que atiende ese tipo de llamadas y te doy el acceso, pero después el que se encarga de ubicar el archivo en algún lugar del disco rígido es el sistema operativo. Así con la memoria, con la CPU, con un recurso de red o con lo que sea. Una de las llamadas que voy a tener, como les mencioné antes, es la llamada para el acceso a manejar información que se guarda en archivos. Espérenme un segundo. No hay cámara, Virginia. Por favor, sacame eso, me estoy ahogando, me estoy drogando. Disculpa, entonces, voy a tener llamadas para el manejo de archivos. Una de las llamadas va a ser para abrir un archivo. Voy a tener que verificar que exista.
primero, si no existe, emitir un error de que no existe el archivo. Si existe, comenzar una copia. Esto sería, ejemplo, abrir un archivo y escribir. O sea, abro el archivo. Si no existe, me tiene que indicar que hay un error. ¿Se acuerdan lo que era la atención de errores? Imagínense que si el sistema operativo no me avisa que hay un error y yo empiezo a escribir en ningún lado, ya tengo un error de consistencia. O sea, sigo con la presentación. Si existe, voy a tener que empezar a comenzar la copia y entrar en un bucle donde tengo que copiar la información hasta que termina de copiar satisfactoriamente, o si sucedió un error, porque no sé, se me llenó el disco o lo que sea, tengo que abortar y cerrar el archivo. Una vez que lo cierro, el archivo tiene que quedar íntegro. O sea, lo que copié o lo que generé tiene que quedar exactamente como lo generé. Lo que voy a tener que hacer es pasarle al sistema operativo ciertos parámetros, y el sistema operativo, a través de llamadas al sistema operativo, a través de estas system calls, internamente va a realizar la ubicación en memoria, la ubicación en el disco y generar el archivo. Pero de eso ya como usuario no me encargo. Entonces lo que voy a tener va a ser APIs de programación o librerías de programación. Las más conocidas, ya esto alguna vez lo vieron, las API de Win32 o de Win64, contiene llamadas al sistema, donde como programador utilizo estas herramientas para acceder a los recursos del sistema operativo. El usuario no tiene que saber nada sobre la llamada. Estas APIs son intermediarios entre el sistema operativo y el usuario, en realidad entre el sistema operativo y el programador, y digamos, suben el nivel que necesita el programador para no acceder directamente a los recursos, sino que con algunos parámetros ya puedo generar puedo generar un archivo, puedo generar un proceso en memoria o lo que sea. Imagínense que si tienen que, cada vez que generan su programa, decir que mi programa quiero que esté ubicado en la posición de memoria 0x, SAF 232 en hexa, ponerlo ahí, y que el sistema operativo los schedulee y los vaya ejecutando periódicamente. Es prácticamente imposible como programador generar aplicaciones. Entonces, el sistema operativo me permite, a través de estas API o a través de las API POSIX de Linux, generar mis programas. El programador utiliza una librería estándar de C que contiene y maneja la llamada al sistema. Ya nosotros vamos a ver algunos ejemplitos acá de algunas llamadas al sistema de Linux, donde el programador llama una función para el manejo de archivos, o puede ser una función para el manejo de procesos, o una función para el manejo de comunicación. Y lo único que le tenemos que pasar es ciertos parámetros, dónde inicia, dónde termina, o el tamaño, o el nombre del archivo, etc. Estas son las siglas, para los que no lo tenían en la mente. Después, los tipos de llamadas que vamos a tener van a ser estas 5, donde voy a tener control de procesos, cómo generar procesos, cómo matar procesos, ¿qué más sería? Cómo administrar esos procesos. O sea, administrar sería cómo identifico los procesos. Después voy a tener administración de archivos, todo lo que sea referido a la generación de un archivo. Administración de dispositivos, si yo quiero acceder a un hardware, cómo voy a acceder a ese hardware. Mantenimiento de información sería algo puntual del sistema operativo. Necesito saber necesito tener una base de tiempo, o necesito saber fecha y hora, necesito saber recursos del sistema operativo. Bueno, eso va a estar en una de las llamadas de los tipos de llamada. Y otra va a ser las comunicaciones. Como antes les mencioné, comunicaciones va a ser
a nivel procesos o a nivel host, o sea, de un equipo a otro. Las llamadas de control del proceso me van a devolver que terminó ok el proceso, o abortar, o sea, si yo quiero generar un proceso y no lo puedo generar, voy a tener que abortar. Otra de las opciones va a ser cargar y ejecutar el proceso, crear procesos, terminar procesos, que esto es algo que les mencioné recién, obtener y definir atributos del proceso, o sea, si va a ser un proceso, a ver cómo sería, obtener, o sea, y definir atributos del proceso, o sea, el identificador, ya veremos en la siguiente clase, que los procesos van a tener un ID, y a través de este ID puedo hacer lo que sea con ese proceso, y asignar y liberar memoria, digamos, que utilizó el proceso. Asignar si yo genero un proceso desde cero, o eliminar si ya terminó el proceso. Si el proceso terminó y yo no liberé la memoria, ya veremos qué pasa con ese proceso. Tiene un nombre en particular en Linux, pero les voy haciendo un spoiler. Si les gustan las películas de zombies, esto les va a encantar. Bueno, llamadas al sistema, que son de control de procesos. Llamadas control de procesos, MOS, DOS, el intérprete de comandos carga el proceso en casi toda la memoria disponible. Esto se los mencioné al comienzo de la clase. Este proceso se ejecuta y luego de la ejecución retorna al intérprete de ejecución retorna al intérprete para ejecución de un nuevo programa. O sea, el proceso del sistema operativo no se está ejecutando en un mismo momento, sino que lo que devuelve es una posición de memoria donde está el intérprete de comandos. No están en simultáneo uno y otro. Creo que esto es todo. Bueno. En un sistema de varios usuarios, los ejemplos que vamos a ver el sábado que viene, vamos a ver cómo crear un proceso a través de la función fork, que en realidad fork es una llamada a una librería del sistema operativo de C de POSIX, que lo que me hace es crear un proceso nuevo y armar una línea de ejecución paralela, o en realidad distinta a la que yo estaba. Otro tipo de ejecución es exec, y ya veremos cómo correrlo en segundo plano, que es a través de un ampersand. ¿Alguno tiene manejo de Linux? No sé si eso fue acá. Yo lo uso en el laburo. Bueno, en Linux seguramente corriste alguna vez con algún proceso en segundo plano, con el ampersand. Sí, con el ampersand. Con el ampersand lo corres en segundo plano. Sí. Lo que te permite a vos seguir con el proceso que está corriendo la línea de comandos de ese momento, el intérprete de comandos, y el proceso corre sin tomarte el control del teclado y de la pantalla. Vamos a ver más ejemplos, así que tengan paciencia, que los que no manejan Linux van a correr cientos de este tipo de ejemplos y van a ver qué es lo que sucede. Llamadas al sistema, otro tipo de llamadas, digamos, siempre es a través de las librerías POSIX o API de Win32. Pero esto va a ser para lo que es la administración de archivos, donde voy a poder crear archivos, eliminar, abrir, reposicionarme dentro de un archivo, leer o escribir. En todos los casos las llamadas pueden ser incluidas en librerías para header, APIs del programador. Los ejemplitos que vamos a ver ahora están para la administración de archivos. Después hay un montón de combinaciones de, no sé, de copiar, mover y de ese estilo, donde lo que hacen es reutilizar este tipo de llamadas básicas y utilizar digamos, estas llamadas básicas, y la combinación de todas estas lo que te permite a vos es, no sé, copiar un archivo, hacer una copia de un archivo a otro.
Entonces lo que haces es, creás el archivo nuevo, te posicionás en la primera posición del archivo origen, creás el nuevo archivo, te posicionás en la posición del archivo destino, copias la primera posición en la primera posición del origen al destino, y así te vas moviendo de un lado a otro hasta que lo cerrás. Es la combinación de todas estas, copiar. Lo mismo sería mover o alguna de esas, o buscar dentro de un archivo, que es reposicionarme dentro del archivo y hacer una comparación, o lo que sea. Este es un ejemplito en C, como para que se vayan introduciendo a C. Yo tengo una función acá, es open. Para los que manejaron C en Windows, con el CodeBlock, con uno de esos, ¿qué no utilizan open? ¿Qué usan? ¿Nadie manejó C fuera de Linux? ¿O nadie manejó C? En C++, pero no sé si es Sí, la misma. aplicaría. Sein, Cout. Bueno, en C usan fopen. Son llamadas, son funciones, tienen el mismo criterio que está open. Se manejan de la misma forma, donde ustedes necesitan el nombre de origen, fíjense que siempre son parámetros. Y después cómo lo crean, si lo crean, o si, y digamos, esto sería solo escritura, y esos serían los permisos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de octal? Que lo íbamos a utilizar para algo. Sí. Bueno, acá tienen un octal, 0644. Esto es, a ver si... ¿Ven la pantalla en Paint? Sí. No sé por qué me quedo ahí. Un 644 sería un 6, ¿qué sería? 1, 0, 1, 0, 0. Uno, 0, 0. Estos serían los permisos para el owner. Esto sería para el grupo, si mal no recuerdo. Y Linux lo que tiene es que al tercer lo llama others, creo que es. Entonces, el owner va a poder, esto es RWX, creo que era RWX o WRX, todavía no recuerdo bien, pero para el ejemplo es similar. RWX. Lectura, ejecución, lectura, escritura y ejecución. O sea, el owner va a poder escribir, leer y escribir. El grupo que tenga acceso a este archivo va a poder leer y escribir. Perdón, solo leer. Otros van a poder leer. Ya acá tienen un octal como para que tengan un ejemplo. Entonces, dicen el nombre del fichero, el nombre del archivo, para qué tipo de... Si no existe, acá lo crea, y si lo crea lo hace para escribirlo nada más, no para leerlo. Y estos son los permisos con que lo voy a crear.
necesita estos 3 parámetros. En la función de Win32 en C, esto último no aplica, no tiene referencias a los permisos. Bueno, acá van a tener otra función que lo que va a hacer, esto es presentar en pantalla nada más. La función open, si te devuelve un -1, quiere decir que hubo un error al crearlo, o ya existía, o pusiste un nombre muy largo, o te quedaste sin espacio, o te quedaste sin memoria, algo pasó que te arrojó un error. Si lo pudo crear, o sea, condicionales, si les hablo de un if, lo interpretan. fopen es en Win, es lo que dije recién, ahí te lo recordaste. En Windows con el fopen no tenés la asignación de permisos. Bueno, entonces, una vez que lo creaste, tenés que decirle un puntero de comienzo de donde está el archivo, esto sería cadena, el string que querés escribir, y el tamaño de lo que querés escribir. Y después lo tenés que cerrar. Esto es un acceso básico de generación de un archivo en Linux. Siempre a través de funciones que tienen llamadas al sistema. Yo nunca acá dije, creame un archivo en tal lugar del disco, en el espacio tal del disco. No tuve que interpretar nada del sistema operativo, sino que el sistema operativo interpreta lo que yo quiero a través de esta llamada. Este es otro de lectura. Y acá donde me puedo posicionar dentro de un archivo, en la posición 400. Lo mismo, tengo que crearlo, pero solo lectura. Fíjese que acá lo creo. Perdón, lo accedo a través de solo lectura. Si hubo un error y no lo puedo leer porque, no sé, mi fichero no existe, me va a arrojar un error y sale. Este exit es salir del programa. Y acá me voy a posicionar en la posición 400 del archivo en bytes, y voy a leer 10 bytes de la cadena de caracteres y en algún momento lo voy a mostrar en pantalla. Esto printf es una función para acceder a la pantalla. Eso hace la función touch. Ya la vamos a ver touch en algún momento. Falta bastante, ¿no? Porque casi al fin de la cursada vamos a ver algo de touch. Pero ya la función, eso hace Linux cuando ejecuto el comando touch bash o touch. No entendí eso. ¿Qué es lo que quisiste poner ahí? Bueno, si es touch lo vamos a ver más adelante. Así que no desesperes. Otro ejemplo, esto sería, eso hace bash, digo, cuando escribo touch en la línea de comandos que te crea el archivo. Sí, hay comandos que lo que te hacen es, pero touch es para generar un nuevo archivo. Un nuevo archivo a través, o copiar un archivo a través de un link de otro archivo. Ya lo vamos a ver eso. Pero piensen que las funciones, no sé, los comandos copy o move o lo que sea de Linux utilizan este tipo de llamadas al sistema. O sea, muchos de los comandos que tiene el intérprete de comandos hacen esto, utilizan estas llamadas o estas funciones de POSIX para hacer su ejecución. Otro de los tipos de llamadas es una llamada para la administración de dispositivos, donde va a ser algo parecido a lo que es el manejo de archivos, donde voy a tener que solicitar o liberar un dispositivo, leer, escribir o reposicionar, obtener o definir atributos, conectar y desconectar dispositivos lógicamente. O sea, entiendan que
todos los dispositivos en Linux se manejan como archivos, por ejemplo. Y que, digamos, al manejar dispositivos, lo que estoy haciendo de alguna forma es manejar un archivo. Entonces lo que voy a tener es un request, una función request de un dispositivo, o una función release del dispositivo, donde el dispositivo puede ser un dispositivo físico, que puede ser una impresora, una unidad de CD, DVD, cinta, etcétera, lo que sea, o puede ser un archivo lógico, que sería un archivo, pero para el caso es lo mismo. Y acá va a aparecer una nueva cuestión que por ahí nunca la tuvimos en cuenta o no se los mencionó en ningún momento, que es la cuestión de interbloqueos. Yo voy a tener varios procesos en memoria, en ejecución, que van a querer acceder a un mismo dispositivo en un momento, prácticamente en el mismo momento o en un siguiente momento, pero van a querer tomar posesión de ese dispositivo y ese dispositivo puede estar entregado a otro proceso. Entonces ahí entra la cuestión de los interbloqueos. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el sistema operativo cuando dos procesos quieran acudir a un mismo archivo o a una misma impresora en el mismo momento o un momento siguiente? Al segundo dispositivo le va a tener que decir espera, o si el dispositivo tiene mayor privilegio, va a tomar el control. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema operativo? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Los que les mencionaba de que Linux maneja a los dispositivos como si fuesen archivos. Si ustedes dentro del barra de Linux hacen un cd /dev, ahí van a ver todos los dispositivos que están de alguna forma mapeados como si fuesen archivos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, más en profundidad, pero tengan en cuenta que los dispositivos se trabajan como si fuesen archivos, como pipeline de archivos. Bueno, creo que este era el último. Mantenimientos de información. El anteúltimo, me queda comunicaciones también. Mantenimiento de información, obtener y definir parámetros de hora y fecha, o de tiempo también. Obtener datos del sistema, establecer datos del sistema, o sea, quiero saber cuánta memoria hay, cuánto CPU hay. Esto por ahí es no para todos no para cualquier tipo de proceso, sino para procesos que necesiten saber algún dato puntual del sistema operativo. No sé, la hora. Yo me quiero armar un relojito en mi proceso, en mi programa, y tengo que sacar y presentarlo en pantalla, tengo que saber a través del reloj de tiempo real qué hora es y presentarlo. Otras llamadas que puedo obtener es a través para obtener atributos de procesos, archivos o de dispositivos. Si los dispositivos están disponibles o no, o para que ciertos procesos no accedan a los dispositivos. Eso va a estar relacionado con lo que les mencionaba antes de la administración de dispositivos. Yo voy a tener herramientas que me van a permitir a mí acceder a un dispositivo o no en función de una llamada del sistema. Eso lo vamos a ver como semáforos en la unidad 5, creo que es, 5 o 4, ya me olvidé, pero es otra de las cuestiones que vamos a ver más adelante. Y después establecer los atributos de procesos, archivos o dispositivos. Básicamente similar a los comandos del sistema operativo date, time, version, top, df. Ahí puedo acceder a cualquier dato de administración del sistema operativo a través de la línea de comandos. Todos estos comandos que voy tirando en las presentaciones, ustedes si quieren pueden ir probándolos como para ver qué es lo que hacen, ya ahí, digamos, ir adentrándose en el mundo de
de Linux. ¿Van bien? ¿Se están durmiendo? ¿Quieren cortar 2 minutos, ir a buscar un café y volver? No, vamos bien, vamos bien. ¿Van bien? Es interesante, el interesante. Me lo imagino a Homero diciendo, es interesante. Bueno, seguimos. Y la última era comunicaciones, donde voy a tener que crear algo similar a lo que son los archivos, crear, eliminar conexiones de comunicación, enviar y recibir mensajes, transferir información de estado, conectar y desconectar dispositivos remotos. Ya ahí un poquito, ya es un poco distinto, digamos, a lo que es manejo de archivos, porque voy a tener que tener acceso hacia dispositivos remotos. Aunque, sí, sería algo aparte. Estaba pensando en todo lo que son unidades de red y compartidas a través de, no sé, Network File System o lo que sea, que lo va a trabajar como sistema de archivos, pero esto ya sería un tipo de comunicación en particular. A ver. Esto sería comunicaciones, como antes les mencioné, comunicaciones internas dentro eh, del mismo equipo, de la misma computadora o en equipos remotos. Nosotros vamos a ver tres tipos de comunicación. Una va a ser a través de una cola de mensajes, que lo que va a hacer es comunicar un proceso con otro. Yo tengo un proceso A y un proceso B y necesito informarle no sé, un byte al proceso del A al B. Bueno, tengo que establecer una llamada al sistema que me permita hacer esa comunicación y ahí le voy a tener que enviar la información de un proceso a otro. ¿Por qué? Porque los procesos tienen un curso donde no se cruzan en sí, o sea, no tienen comunicación entre un proceso y otro. Imagínense que ustedes están corriendo, no sé, el Chrome y el Internet Explorer y no hay por qué de que la información que va del Chrome, que vaya del Chrome al Internet Explorer. No debería existir una comunicación. En el caso que tenga que existir, tenemos que establecer una llamada al sistema que me permita hacer esa comunicación. Y una de las llamadas que voy a tener, y una de las comunicaciones que voy a tener es a través de una cola de mensajes. ¿Qué pasa con este tipo de comunicación? Es una comunicación muy puntual, de un proceso a otro. ¿Qué pasa si yo quiero comunicar, no sé, un archivo no sé, de 100 gigas, que tengo que hablar de un proceso a otro y pasarle un byte de un proceso a otro? Prácticamente imposible hacer ese tipo de comunicación cuando el tamaño de la comunicación o de lo que tengo que transmitir es demasiado grande. Entonces lo que voy a tener, aparte de las colas de mensajes, son memorias compartidas. Imagínense que tienen un proceso. Ese espacio de memoria que tiene ese proceso va a generar un espacio de memoria que se lo va a compartir a otro proceso. Entonces, ese otro proceso va a acceder hacia ese espacio de memoria compartida y va a poder directamente leer de la memoria. Es mucho más rápido que agarrar, leer un byte de un proceso, pasárselo al otro byte y ese otro byte lo interprete y así sucesivamente con los 10 millones de bytes para hacer 10 gigas. Entonces, la comunicación va a ser interna o externa. La comunicación externa la voy a hacer a través de sockets de comunicación, que es otro tipo de comunicación que también vamos a ver. Y bueno, otro tipo de comunicación, yo les mencioné que había procesos y los procesos podían tener threads o hilos de comunicación dentro de un mismo proceso. Bueno, vamos a ver cuando veamos el espacio de memoria de cada uno de estos, de los procesos y de los threads, que va a haber información que sea compartida en los threads y entre procesos no. O sea, en un proceso puedo tener varios threads. Esos threads van a ver el mismo espacio de direcciones.
En cambio, en dos procesos distintos no van a tener espacio de direcciones compartido y sí voy a tener que utilizar este tipo de llamadas al sistema. Este era el otro, bueno, ya les mencioné acá los tres: cola de mensajes, una comunicación que establece comunicación entre proceso y proceso, y hay una intervención siempre del sistema operativo. Acá para comunicarse un proceso con otro es como que, a ver, yo para comunicarme por alguien telefónicamente tengo que conocer el número de teléfono de esa persona. Si no, no me puedo comunicar. Entonces, el sistema operativo lo que me va a permitir a mí es tener una guía de todos los procesos que están corriendo, una guía telefónica, y me va a decir, bueno, ¿vos querés hablar con Juan Fernández? Bueno, buscá en la guía telefónica, vas a tener 10 millones de Juan Fernández, pero el que vos querés hablar es este, porque en realidad en el sistema operativo tenemos este PID único, o sea, vamos a tener Juan Fernández, pero un Process ID puntual para cada Juan Fernández, entonces la comunicación va a ser a través de ese identificador único. Entonces el sistema operativo intermedia entre los dos procesos en un primer momento y después la comunicación es proceso a proceso. El otro es socket. ¿Alguna vez escucharon hablar de sockets? Sí, hicimos uno ahí en sistemas, no, en redes, perdón, pero por arriba nomás. Bueno, mencionaron redes y arman un socket de comunicación de un equipo a otro. En realidad lo hicimos por terminal de dos administradores, uno internos, digamos. Los abrimos y nos comunicamos de uno a otro. Está bien. O sea, ustedes hicieron un cliente-servidor, un programa, un cliente y un programa-servidor. Exacto. Está bien, perfecto. Bueno, los ejemplos que vamos a ver acá un poquito más adelante es de ese estilo, y después vamos a ver uno que va a ser tipo chat, que sea concurrente, o sea, lo que estamos viendo ahora en el Chrome, donde vamos a tener varios hilos de comunicación que van a estar escuchando peticiones de servicios y otro lo va a estar mostrando en pantalla. No me acuerdo en qué unidad veíamos eso, pero estaban los ejemplitos más adelante. Pero el método de comunicación, fíjese que yo no lo dividí en tres, lo dividí en dos. Puse cola de mensaje, socket, cliente y server, porque el método de comunicación en cola de mensajes y en socket es similar, porque siempre hay un intermediario que es el sistema operativo. En la cola de mensajes necesito saber el process ID del proceso al que yo quiero transmitir algo, o quiero recibir algo de ese process ID, y en los sockets necesito un host o una IP o lo que sea, y un process ID de ese proceso remoto. Pero siempre está el sistema operativo que intermedia. En cambio, en una memoria compartida, en una shared memory, lo que necesito es crear esa memoria compartida, y una vez que la tengo creada, necesito un identificador que se va a poder compartir a través de una key, de una llave, y todos los procesos que conozcan esa llave van a poder acceder a esa memoria compartida. Y acá no hay intervención del sistema operativo, hay una pequeña intervención para crearla. Obviamente el sistema operativo es el único que puede, disponer de memoria en el hardware. No va a haber otro, como proceso yo no puedo agarrar y decir, bueno, este pedazo de memoria es mío y todos van a poder acceder a eso como una memoria compartida. No, eso no lo voy a poder hacer. Entonces el sistema operativo va a definir ese espacio de memoria como memoria compartida para que varios procesos puedan acceder. Uno cuando programa en C bajo Windows, dispone de memoria a través de malloc. Ese malloc que hace, esa función malloc, dispone de memoria para ese proceso, pero ese proceso es el único proceso que va a poder acceder a ese espacio de memoria. En cambio, con la memoria compartida, estoy definiendo ese espacio de memoria como compartido y va a poder ser accedido por varios procesos. Y después vamos a tener que ver cómo hacer para que esos procesos
accedan a la memoria y que la información sea íntegra. Piensen que va a haber un proceso que va a querer escribir en ese espacio de memoria y hay otro proceso que va a querer leer en el espacio de memoria. ¿Cuándo voy a tener que leer en uno? ¿Cuándo voy a poder leer con un proceso y cuándo voy a poder escribir? Imagínense que yo estoy escribiendo algo y a la mitad del cambio de un proceso a otro, el otro empieza a escribir, yo me quedé con la mitad de la información. O en realidad con una parte que fue correcta y con la otra que es nueva. Entonces voy a tener que definir ese tipo de comunicación también. Esto sería programas del sistema. Proporcionan un entorno para ejecutar y desarrollar programas. Esto ya no estaría dentro de las 5, creo. Sí, esto estaría fuera de las 5. Algo que tiene un sistema, esto sería, aparte de proporcionar estas 5 llamadas al sistema, que son control de procesos, administración de archivos, administración de dispositivos, mantenimiento de información y comunicaciones, el sistema operativo me tiene que dar algo más. Imagínense, o piensen en Windows sin un bloc de notas, o piensen en Windows sin una interfaz gráfica, como que, o solo con el intérprete de comandos, como que se queda a medio camino. Entonces, los sistemas operativos nos van a proporcionar un entorno para ejecutar programas que sea para administración de archivos, no sé, digamos, el explorador, ¿no? Más claro que ¿dónde estás? Esto, digamos, yo puedo acceder de un archivo a otro y voy a tener todo esto para acceder. Esto es un administrador para el manejo de archivos. Y esto me lo da, todas las opciones que tengo acá, me las da el sistema operativo. Información de estado y configuración, algo, digamos, todas las configuraciones de Windows no sé, para generar un nuevo disco, para lo que sea, para agregar un nuevo hardware o lo que sea. Después, darme soporte para lenguajes de programación, cargar y ejecutar programas, o sea, tener un sistema operativo que solo sea sistema operativo y no permita ejecutar mis programas, como que también me deja a medio camino. Y programa de comunicaciones, utilización de puertos de Telnet, de escritorio remoto, SSH, de Samba o cualquier otro tipo de protocolo de comunicación, me debería permitir. Esto lo vamos a ver cuando veamos procesos, que hay el proceso del sistema operativo que me atiende las conexiones de Telnet o de SSH, ya viene con el sistema operativo. Yo no tengo que levantar un servidor de SSH en mi Linux. Yo lo instalo con ese servicio y puedo acceder. Y bueno, y después un poquito más otros programas, por ahí menos importantes, pero sí para el usuario importantes, son los navegadores, procesadores de texto, editores de imagen, audio, sonido, video. No tanto porque si no ya el sistema operativo se termina transformando en algo inmenso y por ahí no es la mejor opción. Tampoco hacerlo tan acotado como para usuarios de muy alto nivel y tampoco hacerlo tan multitodo, un sistema operativo que haga prácticamente todo. Otra vez, volviendo a la definición, ya dejamos de hablar de las partes que tiene a lo que se encarga el sistema operativo y ahora vamos a hablar un poquito de cómo están diseñados o realizados los sistemas operativos. Entonces, ¿qué es un kernel? Esto es lo que definimos la semana pasada, es la porción del sistema operativo que se encuentra en memoria. ¿Y de qué se encarga? En general, servicios básicos, manejo memoria,
administración de procesos, comunicación, concurrencia, gestión de hardware, las cuestiones básicas del sistema operativo. Entonces, vamos a tener una estructura para distintos tipos de estructuras para el sistema operativo. Entonces, la primera que vamos a tener es una estructura simple, donde la estructura, lo que, digamos, la estructura simple sería una estructura donde hay un único programa del sistema operativo, un único código del sistema operativo, donde tengo todas estas cuestiones que estábamos mencionando acá atrás, administración de procesos, comunicación, concurrencia, en un mismo código. Imagínense ustedes cuando hacen un sistema que hacen varias cosas. Lo hacen todo en un mismo código, lo dividen en funciones, lo dividen en partes. Bueno, un sistema operativo donde el módulo del kernel es algo monolítico, el ejemplo es el DOS o los primeros Unix, donde el código del kernel hacía prácticamente todo en cualquier parte del código. Es bastante complejo, digamos, entender un sistema así hoy en día, aunque lo estemos manejando, pero en ciertos lugares todavía se usa DOS, el ejemplo, la autopista. Hace más o menos 3 años se seguía utilizando DOS, y el kernel del DOS es un kernel donde como que se fue agregando partes al sistema operativo o al kernel, y no hay partes definidas para cada cosa. Entonces es bastante complejo modificar ese núcleo o ese kernel del sistema operativo. Y la comunicación en un tipo en realidad en este tipo o en cualquier tipo de sistema operativo a bajo nivel, es siempre a través de un parámetro de una posición de memoria o un registro en particular. Un segundo. ¿Me bajás un poco? Bájame, Jas. Disculpen, o sea, la comunicación del kernel siempre va a ser a través del hardware, o en particular, en realidad sería el hardware también, registro AX, BX, X o el que sea, y es a bajo nivel. Y luego hacer una llamada o a una interrupción para que el proceso del kernel se verifique ese parámetro que modifiqué, sí, ese registro que modifiqué o esa posición de memoria que cambié, y ejecuta algo. El ejemplo acá que les puse es DOS o los primeros Unix, donde el sistema es un conjunto de cosas, todas metidas en un mismo programa, y sale lo que es el sistema operativo, el DOS. ¿Qué más? Otro tipo de estructura, un poquito más ordenada, es a través de niveles. Estructurar todo lo que tenga que ver con el usuario en un nivel, todo lo que tenga que ver a través de todo lo que tenga que ver del acceso a los comandos en otro nivel, las interfaces con el kernel, o esto sería el kernel que está programado, después tener varios, podría tener módulos, pero siempre es a nivel, está dividido en niveles. Lo que voy a tener que tener en cuenta a la hora del diseño de estos niveles es qué nivel tengo más abajo, porque siempre la comunicación la voy a tener que hacer, no sé, del sistema de archivos a través de un sistema que intercambie información con el sistema de entradas-salidas. O sea, para acceder al sistema de archivos voy a tener una llamada digamos, desde acá, desde los usuarios, a través de la línea de comandos, desde la línea de comandos o de una librería o de un intérprete de comandos ejecutando un comando. Voy a tener una interfaz a través de una llamada al sistema,
me va a atender el sistema de archivos, y el sistema de archivos se va a comunicar hacia abajo para comunicarse con el hardware. Piensen que yo cuando estoy accediendo a un archivo, o a un archivo lógico, con archivos de información lógica, estoy accediendo a un hardware a otro más bajo nivel. Entonces voy a tener que acceder luego a un controlador de disco y luego acceder a una posición de un clúster dentro del archivo. Y después la interfaz con el sistema de archivos y después con el controlador de, perdón, con la interfaz del kernel con el hardware y el hardware con el hardware en sí. Así con cualquiera de estos. Pero puede ser que varios de estos, digamos, de estas interfaces o de estos submódulos, todavía no los quiero llamar módulos porque no serían módulos, pero o estas ramificaciones que tiene el sistema de archivos, puede ser que yo lo necesite también en esto que está paralelo, ¿no? Puede ser que para planificar todo lo que sea referido a la memoria, creo que les mencioné algo de lo que es la memoria virtual a través de un ¿cómo se llama? De un archivo de paginación o de una unidad de memoria swap, lo voy a tener que tener acá abajo. O sea, para generar administración de memoria virtual voy a tener que tener conexión con el sistema digamos, de entrada-salida de los dispositivos, de los discos rígidos. Entonces, va a tener que tener una comunicación con esto a la hora de conectarlo. Ese es el ejemplo que les doy en la siguiente presentación, donde tengo los programas de usuarios, programas de sistema, planificador de procesos, rutina de gestión de memoria, y si tengo que acceder al controlador de memoria o al controlador de procesos en la CPU. Pero ¿qué pasa si yo acá en el medio tengo memoria virtual? Voy a tener que, el controlador de procesos va a tener que entender, el controlador de memoria va a tener que entender que para acceder a memoria virtual va a tener que controlar un disco rígido. ¿Se entiende cómo es esto de estructurar a niveles? ¿Van bien? Este es un concepto un poquito más alejado de la realidad, porque la interacción que tiene con el sistema operativo siempre es, digamos, de acá. Nosotros usuarios a las bibliotecas, y de acá no sabemos qué pasa. Bueno, internamente hay toda esta comunicación que les menciono. La comunicación es a nivel, vamos a ver, va a ser a nivel de memoria o a nivel de registros, o puede ser a través de ¿cómo es que se dice? De llamadas o de mecanismos en realidad que tiene el sistema operativo para hacer la comunicación. Esto dice, esta estructura puede cambiar en función de las necesidades del sistema operativo. Por ejemplo, este sistema operativo, si está así, si yo tapo esto que está acá, dice controlador de procesos, no voy a tener no voy a tener forma de controlar la memoria virtual. En cambio, como lo tengo acá, si dispongo de memoria RAM, voy a utilizar este controlador. Si no dispongo de memoria RAM, voy a tener que utilizar este controlador de memoria virtual, y este controlador de memoria virtual va a tener un acceso a todo lo que tenga de acá para abajo. O sea, todo lo que tengo acá, y después acceder a los discos, va a quedar abajo de este que está acá. Y el diseño del sistema operativo va a depender de eso. Acá menciono algo de la eficiencia. Piense que toda esta comunicación, mientras más largo es toda esta, digamos, mientras más niveles tengo, la comunicación es mucho más lenta, porque yo para acceder a un byte que se encuentra o un clúster que se encuentra en el disco rígido, tengo que ir del usuario al sistema, del sistema a los procesos, del proceso a la memoria, de la memoria a la memoria virtual, cargarla en el disco, y así, digamos, ese pasamanos de información termina haciendo que el sistema sea bastante más lento.
Después, otro problema que voy a tener es que al generar muchos niveles en un sistema, digamos, generar mucha cantidad de niveles, puede ser que algo que yo cambie acá también me modifique en otra tensión que tenga el sistema operativo. Entonces, cada vez que yo tengo que compilar un sistema operativo, por ejemplo, Linux, puedo compilar el kernel, hacerle una modificación al kernel, eso digamos, es un software libre, podría agarrar el kernel, modificarlo, compilarlo y levantarlo y correrlo. Puede ser que yo algo que toque en un proceso, en una rutina de gestión de entradas, salidas, acá, implique en lo que es la gestión de memoria y el kernel no funcione. Entonces, cada vez que yo tenga que compilar el kernel, lleva muchísimo trabajo, digamos. Hace que la tarea para el programador sea mucho más pesada si estoy estructurado, tengo una estructura de niveles del kernel. Otra forma de entender los kernel es los microkernel, donde acá lo que voy a tener es un kernel básico, donde voy a tener el manejo de memoria, manejo de entradas, salidas y de archivos, y después todo lo que tenga que ver con manejo de archivos a nivel, digamos, de disco sería, ¿no? De archivos, lo voy a hacer a nivel del kernel, y todo lo que tenga que ver con manejo de archivos, de drivers, de servicios del sistema operativo y de llamadas. Estos IPC son Interprocess Communication, que sería una comunicación entre procesos. Va a permitirme a mí que, digamos, que la comunicación no sea a nivel kernel, no sea acá, sino que sea a un nivel superior. Lo que va a hacer esto es que el sistema operativo, o sea, el kernel del sistema operativo, cada vez que yo quiera comunicarme con la aplicación, va a tener que tener estas IPC de comunicación para comunicarme a nivel de usuario hacia el kernel. ¿Vieron que cuando les hablé de colas de mensaje? Bueno, estas IPC son colas de mensaje. Toda esta comunicación va a ser una llamada al sistema operativo, y la comunicación va a ser a través de una llamada al sistema operativo. En cambio, cuando mencionábamos esto estructurado por niveles y era todo un kernel monolítico de alguna forma, la comunicación era a través de la memoria, y acceder a la memoria es mucho más rápido que acceder a una comunicación que interviene el sistema operativo. Ejemplos de microkernel, Minix, ¿escucharon alguna vez? Minix, a ver, QNX, AIX de IBM, alguno para los más viejitos, Symbian, los teléfonos Symbian, los de, ¿cómo que se llama? De Nokia. ¿Nokia era? No. Sí, era de Nokia. Nokia, sí. Sí, Bueno, Minix es el primer sistema operativo microkernel, donde se corren las funciones básicas del sistema operativo, y después a un nivel más alto tengo estos protocolos de comunicación, que fue diseñado no me acuerdo qué universidad de Ámsterdam por Tenenbaum. Varios libros de sistema operativo son de Tenenbaum, y después este hombre Tenenbaum, genio total, tenía un alumno que, no sé si lo conocen, a Linus Torvalds,
que es el padre de Linux, Linus Torvalds. Bueno, toma este microkernel como ejemplo. En realidad, el Minix de Tenenbaum estaba basado en el kernel de Unix. Obviamente, siempre alguien le copia a alguien, todo termina siendo así. Este hombre Linus Torvalds lo que hace es decirle a Tenenbaum que quería que el código de Minix sea libre para que cualquiera pueda, digamos, pueda modificarlo y que sea mucho más abierto, a lo que Linus Torvalds, sí, Torvalds o Torvalds, no, Torvalds, bueno, Torvalds, me comí una R. Hace su propia distribución, digamos, de este sistema operativo y genera las primeras versiones del kernel de Linux y lo hace abierto para toda la comunidad. ¿Qué más? Otros, bueno, AIX, sistemas de IBM, eso ya se los mencioné. Ah, bueno, QNX, los microkernel de QNX, alguno debe haber jugado a la Dreamcast o pudo haber tenido algún sistema operativo de BlackBerry, también alguna BlackBerry tenía microkernel. ¿Qué más? Otro ejemplo. Otra cuestión importante, lo que hace importante la comunicación acá era Git es de Torvalds también, bueno, eso no lo sabía. Bueno, otro punto importante que la comunicación acá era a través de memoria y de registros, que lo que hace es depender del hardware para comunicarme. En cambio, en un sistema de microkernel, la comunicación es a través de estas IPCs, ya no dependen del hardware, depende del sistema operativo. Entonces, lo que me permite un operativo portable en función de cualquier hardware al que pueda instalar mi sistema operativo. Y bueno, y la mayor desventaja es como la comunicación no es más a través de memoria o de registros, es a través de esta IPC, hace que sea, digamos, un poquito más lenta. Un poco no, bastante más lenta. Tengan en cuenta que esta estructura casi no se utiliza también. ¿Qué más? La función microkernel, la función principal del microkernel es proporcionar un mecanismo de comunicación entre programa cliente y los distintos servicios que se ejecutan también en el espacio de usuario, a través de estas IPC siempre, ya no a través de memoria o de registro, sino que de un mecanismo que son estas IPCs. Y a lo que llegamos acá es a un kernel como el que vamos a manejar en Linux, que es un kernel modular, donde yo lo que tengo en mi kernel es un kernel básico del sistema operativo. Vamos a hacer así, en el Paint, ¿no? Sí. Mi kernel básico es este. Y donde a mi kernel básico yo le puedo, o sea, le puedo agregar cosas, o sea, módulos. Entonces lo que voy a tener es un sistema que tiene un microkernel, de alguna forma, y después módulos. Puedo ir agregando módulos a mi kernel. Ya estamos en horario más o menos. O le puedo sacar módulos. Supóngase que este módulo no lo uso más, lo quito.
Y llegamos a los kernels modulares, que son los que vamos a utilizar en Linux. El kernel dispone de un conjunto de componentes fundamentales, o un microkernel, y se enlaza dinámicamente los servicios adicionales, bien durante el arranque o en tiempo de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener módulos, esto lo pueden correr en sus Linux que tengan en máquinas virtuales. Si quieren, el sábado hacemos una pequeña probita, o lo pueden probar, o pruébenlo y díganme qué es lo que les arrojaron estos comandos. lsmod, no se tienten en que sean importantes. En el ejemplito que les daba ahí, en el Paint, cargan... ¿Me están escuchando? Profe, se había muerto el audio recién. Ah, bueno. Lo que decía es que puede ser que los módulos sean cargados en tiempo real, o sea, cargo el módulo y ese módulo puedo aprovechar en tiempo de ejecución, o voy a necesitar un reinicio. Y estos son algunos de los ejemplos que podemos ver en el kernel modular, o sea, podemos ver en el kernel de Linux, en el Kali que yo les pasé, pueden listar todos los módulos que están cargados en el kernel en este momento, o agregar más módulos. Cargar un módulo de, no sé, creo que había un módulo para, el año pasado hice una prueba para cargar un módulo de drivers de discos SAS o algo así, algo que no tenga nada que ver con el sistema operativo. Digamos, no van a poder sacar el módulo que administra la memoria o que administran la gestión de archivos, sino que, no sé, o para el manejo de Bluetooth o cosas así, algo que no se maneje prácticamente, que no haga que el sistema operativo se les tilde. Y estos son algunos de los comandos que nos permite Linux para listar los módulos, para cargar un módulo. Tengan otra cuestión que son en mente, que son las dependencias, que puede ser que un módulo para cargarlo necesito otro módulo. Eso ya va a tener que ver con los niveles. Para cargar un módulo voy a necesitar un módulo anterior, y si no tengo ese módulo anterior no lo voy a poder cargar. Y para borrar un módulo, no se manden a borrar, como les decía recién, no se manden a borrar ningún módulo, porque puede hacer que pinche el sistema operativo. Este es un concepto de exonúcleos, solo como concepto sepa que existen, hay universidades que generan núcleos que todavía no lo termino de entender. Bueno, googleenlo, sepa que existe nada más. Sepan que existe, pero no va a la materia, pero existe. Después, entornos de virtualización, que está como relacionado con exonúcleos, pero sería otro tipo de núcleos, donde tengo plataformas de virtualización que ya se las mencioné y ya se las mostré en tiempo real en los equipos de las autopistas también. Vieron ahí como varios servidores manejaban o administraban la memoria total o los recursos totales de los sistemas. Estas son las plataformas de virtualización. El concepto de abstracción de lo que son los recursos físicos del hardware y administrarlo a través de un hipervisor. Veamos, esto ya lo vimos en tiempo real. Si no, lo pueden ver en el VM Player que se instalaron, si es que se lo instalaron en sus máquinas.
estarían corriendo varias máquinas al mismo momento, compartiendo los recursos de la máquina física. Esto lo vemos la semana que viene, perdón, lo vemos el sábado, así no se les hace tan pesado, porque ya deben estar hartos de escucharme. Y es algo importante que tenemos que ver. Y de hambre también, con hambre. Sí, yo también. Lo bueno de dar las clases a la noche es que no me toca cocinar, así que si podemos hacer todos los días a la noche, lo dividimos lunes, martes, miércoles, hasta el sábado 1 hora o 2, zafo de cocinar. Así que bueno, seguimos el sábado que viene, arrancamos con esto del arranque del sistema operativo, pero prácticamente vimos dos. Uno, lo que son las funciones que tiene un sistema operativo, o que por lo menos nos debería dar el sistema operativo, y después serían cómo está construido un sistema operativo. Como para introducirnos más en la materia. Ya la siguiente clase empezamos con procesos y ya ahí vamos ¿cómo es? En detalle a temas puntuales. Así que bueno, cortamos por hoy. Veo cómo dejar de grabar. Dejo de compartir. Sí, la grabación. Detener grabación.